¿Cómo les va? Muy buenas noches, le damos la bienvenida a esta nueva edición de Dominio Público Televisión y como, más allá de que son muchos y muy importantes los temas que tenemos para compartir, para analizar, para opinar a nivel nacional y también aquí en la provincia de Santa Fe, no podemos empezar hablando de otra cosa de lo que habla todo el mundo, el planeta completo, esta situación que se nos ha presentado quizás de manera imprevista, como es el gran problema del coronavirus que, ha llegado a la Argentina, ha llegado de alguna manera también la preocupación a la provincia de Santa Fe, de eso vamos a hablar dentro de un ratito, pero empezamos a compartir algunas imágenes, placas que nos va a compartir nuestro director Leo Peretti, la primera de ellas que tiene que ver con algo de última hora, si se quiere, que se veía venir, pero finalmente la Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus como una pandemia, esto es ante el creciente número de personas infectadas. Realmente un tema que nos preocupa y mucho, uno está aprendiendo a través de los medios de comunicación un poco así de golpe, ¿no? Una cantidad de datos y de informaciones que tienen que ver con este virus, que entre otras cosas dicen que en el aire sobrevive apenas 30 minutos. El problema es cuando lo calza un ser humano, ¿no? Y allí la infección que se va propagando y de qué manera. Fíjense, por ejemplo, esa próxima imagen que vamos a ver, cómo está el planeta completo, casi en su totalidad, teñido de rojo, ¿no? De esas circunferencias rojas que obviamente nos dan una magnitud de la situación. Hay 100 países afectados, tenemos un par de placas más, precisamente Leo, son unos más de 118.000 casos a nivel mundial y más de 4.000 muertos en todo el mundo, por lo menos hasta ahora. Y obviamente uno imagina, por la información que llega, que todavía estamos bastante lejos de la finalización de toda esta pandemia, de todo este problema. Hay una placa más, vamos a ver si la podemos compartir, Leo, que tiene que ver con todo este problema del coronavirus. Angela Merkel, esta dirigente tan encumbrada a nivel internacional, ha dicho que entre el 60 y el 70% de Alemania se va a terminar infectando. Imagínense lo que es un país como Alemania infectado entre el 60 y el 70% de su población. En Italia, en Italia la cuarentena es completa, es a nivel nacional, es absolutamente en todo el país. Italia, sabemos, tiene una superficie y hasta una forma parecida a la de la provincia de Santa Fe. Está en cuarentena toda Italia, que ya cuenta unos 600 muertos o más. Y hay una prohibición también de última hora del gobierno argentino de volar a Italia y de recibir aviones que provengan de Italia. Esto se ha decidido precisamente ayer en una cumbre presidencial que convocó así de urgencia el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Ha dictaminado también que las cuarentenas sean obligatorias, así que no va a ser una cuestión, digamos, así de voluntaria, ni mucho menos, sino que aquel que le digan que por su procedencia de viaje merece estar en cuarentena, la cuarentena será obligatoria. La cuarentena es de 14 días, pero habrá que cumplir a rajatabla cualquiera que sea el que le toque en suerte, tener que sobrellevar esta situación. Hay algunos otros datos más, se esperan más medidas del gobierno nacional, como por ejemplo esta, de última hora también, suspenden las competencias deportivas internacionales aquí en la República Argentina, una medida que quizás era impensada hasta hace no mucho tiempo atrás y sin embargo se ha tenido que tomar en función de todo lo que está pasando, ¿no? Decíamos recién, veíamos esa imagen de los aviones vacíos. Aerolíneas Argentinas ha cancelado vuelos a Roma, a Miami, a Orlando,
hay una suerte así de inmovilización aérea. Y más allá de todo esto, tenemos alguna otra placa más para compartir, Leo. Tiene que ver precisamente también con el coronavirus en las escuelas de la provincia de Santa Fe, a donde se está aplicando el protocolo de la Nación. Haya casos de sospecha o no, en la provincia de Santa Fe, en las escuelas santafesinas, se está aplicando o se va a aplicar el protocolo previsto por el gobierno nacional. Todo esto obviamente nos ocupa, nos preocupa. Tenemos alguna otra imagen también para compartir y que tiene que ver con lo siguiente, con las vacunas antigripales. Van a ampliar la compra de vacunas antigripales, ahora que, bueno, hoy hace un calor fantástico, ¿no? Pero en poco tiempo más ya vendrá el otoño y allí empezará a bajar la temperatura para llegar al invierno. Y sabemos todos, ¿no?, lo que significa eso para una enfermedad como la gripe. Bueno, se amplía la compra de vacunas antigripales. Y no solamente eso, están analizando suspender eventos masivos, como por ejemplo ese que estamos viendo allí en esa siguiente placa. En fin, un problema que no se sabe muy bien cómo y cuándo va a terminar, qué saldo va a dejar. Hay mucha referencia, rumor, dato dando vuelta, pero indudablemente que tenemos que estar atentos, alertas y muy precavidos ante esta situación que se nos ha presentado prácticamente al mundo entero. Más allá de eso, el domingo pasado fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ahí está la placa que identifica precisamente a ese día. Ese día apareció el cuerpo de la joven en la ciudad de Paraná, que estaba desaparecida. Bueno, la encontraron muerta. No es la primera, no es la de última hora, porque aparentemente uno siempre tiene la sensación de que algo nuevo al respecto va a aparecer. De eso vamos a hablar también en nuestro programa de esta noche. Ahí estamos viendo frente al Congreso de la Nación una de las tantas marchas, ¿no?, que reclama ni una menos. En fin, es otro problema que tiene la República Argentina, ¿no? El femicidio que ha aumentado a cifras realmente tremendas, exorbitantes, escandalosas. Nadie sabe muy bien tampoco cómo parar esta situación de violencia de género que se está dando en la República Argentina. Pero más allá de eso, también en las últimas horas, el último fin de semana, en Luján tuvo lugar precisamente, ahí están algunas imágenes, un gran acto religioso con misa contra el aborto. Ahora que el gobierno nacional se ha puesto de lleno a hablar sobre esta cuestión, impulsando precisamente el aborto, bueno, la Iglesia argentina, que tiene por estos tiempos un papa argentino, bueno, de alguna manera sale como contrapartida de esa postura a desarrollar estos actos religiosos con misa y nada más y nada menos que en un templo, una iglesia emblemática de nuestro país como es la Catedral de Luján. Obviamente caemos en los temas de siempre, más allá de estos que son quizás de orden extraordinario. La inflación para los gremios ha sido del 1,7%. Eso es quizás un dato alentador, como que va bajando la cosa. Esperemos que la cifra se pueda llegar a confirmar cuando el INDEC diga su palabra de pronto oficial. Es la inflación más baja desde el mes de noviembre del año 2017, lo cual en materia inflacionaria es de alguna manera alentador si, insisto, esta cifra, este dato se termina confirmando. Pero mientras pasan todas estas cosas, en la Argentina también se sigue hablando de precios y de salarios. El gobierno trata de negociar con los gremios y con los empresarios. Vamos a ver en qué termina precisamente toda esta negociación que se está llevando adelante casi contrarreloj, a la par de todas las otras cuestiones, ¿no? Fundamentalmente la de salud, que hablábamos hoy al principio. Al respecto, quiero decir que el día de hoy el ministro
de Salud de la Nación, Ginés González García, estuvo en Rosario a la mañana, estuvo en la ciudad de Santa Fe a la tarde, reunido siempre acompañado por el gobernador Omar Perotti, bueno, para también tratar de aunar esfuerzos, volviendo sobre ese tema del coronavirus, entre la nación y la provincia, entre la provincia y la nación. Ojalá que sea con el mejor resultado posible. Ayer había una referencia de un caso de posible coronavirus en el Sanatorio San Jerónimo de la capital provincial de la ciudad de Santa Fe. No sé muy bien si se terminó confirmando o no, pero había una luz de alerta allí en el Sanatorio San Jerónimo en el día de ayer. ¿Vieron? Uno habla de una cosa, habla de otra y no termina de hablar nunca del coronavirus que genera datos prácticamente en forma permanente, ¿no? Más allá de esto, vamos a ver la próxima placa que nos va a mostrar a estos 5 personajes que son los representantes de la mesa de enlace del campo. Sabemos que hoy es el tercer día de este lockout de la mesa de enlace del campo, que ha cosechado de alguna manera, ya que hablamos de campo, ha cosechado de alguna manera más rechazos que apoyos. Ha habido, dicen, poco acatamiento a nivel nacional. Y en la placa siguiente lo vamos a ver al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que no solamente lamentó el paro del campo, aparte cruzó a la mesa de enlace que estábamos viendo en la placa anterior y ha dicho que me duele la intolerancia de los que no entienden. Ha dicho también que cuidamos a la mayoría de los productores y Fernández también ha dicho que la medida del campo es incomprensible. Vamos a ver cómo termina, ¿no? Esta puja que parece no tener fin, también entre los gobiernos que tienen que ver con el color político actual y el campo que habitualmente suele estar parado en alguna vereda de enfrente. Independientemente de eso, y ya casi terminando estas primeras palabras, vamos a decirle que lamentablemente en la provincia de Santa Fe hoy ha continuado el paro docente. Ha comenzado un nuevo paro docente en la provincia de Santa Fe. ANSAFE y SADOP que paran por 48 horas. UDA, la Unión Docentes Argentinos, va a parar por 72 horas. Ojalá que este tema también encuentre bueno, una solución acorde a lo que puede pagar la provincia, sobre lo cual también hay alguna discusión al respecto, y la aspiración normal, legítima, de cualquier docente de la provincia de Santa Fe. Veremos cómo termina la historia de esta ley de emergencia económica que cambió de nombre, que tanto se discute, que tanto se menea allí en el ámbito de la legislatura santafesina. En fin, muchos temas, absolutamente muchos temas como siempre, y quizás ahora más que nunca con este problema tan importante que tenemos del coronavirus a nivel nacional. Vamos a la presentación formal de nuestro programa de esta noche y al regreso vamos a hablar con Liliana Loyola, presidenta de la Asociación Civil Generar, que, bueno, precisamente ha sido noticia en las últimas semanas por otro hecho de femicidio que obviamente ocurrió cuando nosotros no estábamos en pantalla, pero que merece continuar analizándose como realmente corresponde en función de la gravedad del hecho acontecido.